Dicen que todo ser humano lleva dentro un fuego, pero la mayoría lo mantiene reducido a una chispa tímida, como si temiera que el mundo pudiera ver lo que realmente es capaz de incendiar. Y, sin embargo, llega un punto en la vida en el que esa chispa, si no la conviertes en un incendio disciplinado, termina apagándose bajo el peso de la rutina, del miedo, de la indecisión y de los años que se escurren como granos de arena entre los dedos. Hoy no estás aquí para sostener una chispa, estás aquí porque llegó el momento en el que algo dentro de ti gritó lo que quizás no te atreves a decir en voz alta. Es hora de darlo todo. La mayoría de las personas espera un golpe de suerte, una señal divina o un milagro disfrazado de oportunidad. No entienden que la vida no reparte premios al azar. La vida observa, evalúa y responde. Y cuando ve a alguien que se entrega, que no negocia con la pereza, que no teme romperse para reconstruirse, entonces sí, abre puertas que el resto ni siquiera puede ver. Por eso, desde ahora, entiéndelo con claridad militar. No estás compitiendo contra otros. Estás compitiendo contra la versión mediocre de ti mismo que quiere dormir un poco más, que quiere rendirse cuando duele, que quiere justificar cada fallo con excusas fabricadas para sentirse menos culpable. Alguna vez escuché una historia que se contaba en un viejo cuartel. Había un soldado joven que soñaba con ser el mejor, pero siempre se quedaba a medio camino. Entrenaba duro, sí, pero abandonaba cuando las piernas ardían. Estudiaba tácticas, sí, pero se distraía cuando el cansancio lo invitaba a dejarlo para mañana. Un día, su comandante lo observó fallar por tercera vez una prueba que él podía pasar. Lo llamó a solas, lo llevó frente a un espejo y le dijo: «Ese que ves ahí no es tu enemigo, pero es el que más daño te ha hecho». El soldado se quedó en silencio. «Mañana te enfrentarás de nuevo a la prueba», continuó el comandante. «Pero esta vez no pelees contra el reloj ni contra tus compañeros. Pelea contra el que te mira desde ese espejo». Al día siguiente, el joven rompió su propio récord, no porque fuera más fuerte, sino porque por primera vez decidió dar absolutamente todo. Esa historia no va del ejército, va de ti, va de todos los días en los que te miras al espejo y sabes que podrías dar más, que podrías ser más, que podrías avanzar más rápido. Pero no lo haces porque hay una parte de ti que prefiere la comodidad tibia a la incomodidad necesaria que moldea a los fuertes. Y lo peor es que, cuando esa comodidad se acumula, empieza a pudrir tu espíritu. Empiezas a sentirte estancado, lento, vacío, como si tu vida fuera un uniforme arrugado que llevas por obligación. No porque no tengas potencial, sino porque no has decidido activar la parte de ti que exige entrega absoluta. El éxito, el verdadero, el que transforma tu vida, no llega vestido de motivación pasajera. Llega vestido de sacrificios, de noches largas, de días repetidos, de dolores musculares, de renuncias, de decisiones duras, de silencios incómodos y de un tipo particular de locura que solo los comprometidos entienden. Y cuando digo que es hora de darlo todo, no hablo de correr un poco más o estudiar una hora extra. Hablo de cambiar tu estructura mental, tu forma de pensar, tu tolerancia al cansancio, tu relación con el miedo y con el fracaso. Dar lo máximo es aceptar que vas a convertirte en alguien irreconocible para quienes no tienen tu visión. Es aceptar que habrá quienes te llamen obsesivo, que habrá quienes digan que estás exagerando, que habrá quienes no entiendan por qué entrenas cuando podrías descansar o por qué trabajas cuando podrías distraerte. Ellos no lo entienden porque no están destinados a lo que tú estás destinado. Ellos viven con la chispa. Tú estás construyendo el incendio. Te voy a decir algo que nadie menciona porque incomoda. Dar todo duele. Y no hablo del dolor físico. Hablo del dolor mental de sostenerte cuando el mundo te empuja hacia atrás. Hablo del dolor emocional de ser tu propio juez, de corregirte, de exigirte, de tachar tus propias excusas, de decirte no es suficiente, incluso cuando ya avanzaste. Hablo del dolor psicológico de crecer, esa sensación incómoda de abandonar lo que fuiste para abrir espacio a lo que puedes llegar a ser. Pero ese dolor, aunque duro, es el único que te salva del arrepentimiento.
Lo que realmente debería aterrarte no es perder. Es mirar atrás dentro de 10 años y darte cuenta de que nunca quemaste tus reservas, nunca presionaste tu límite real, nunca descubriste de qué eras capaz porque cada vez que la vida te pedía más, tú entregabas menos. Ese es el verdadero fracaso, no la caída, sino la renuncia silenciosa que uno se permite todos los días sin darse cuenta. Si hoy estás escuchando esto, es porque hay una batalla que te está esperando, y esa batalla no es un proyecto, ni una meta, ni un sueño, es algo mucho más íntimo. Es el momento exacto en el que decides transformarte sin retorno. El momento en el que dices, sea lo que sea que cueste, voy a darlo todo. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno se entrega por completo, el universo abre camino. Cuando uno no negocia con su propósito, los obstáculos dejan de ser muros y se convierten en entrenamiento. Cuando uno activa esa mentalidad militar de ir hacia adelante sin retroceder, sin quejas, sin excusas, sin drama, la vida se rinde ante tu disciplina. Y aquí empieza tu camino, no desde la comodidad, sino desde la decisión, no desde la motivación, sino desde la convicción. No desde la duda, sino desde la certeza de que, si hoy no lo das todo, mañana estarás obligado a cargar el peso de lo que dejaste de intentar. Hoy no viniste a escuchar. Viniste a desenterrar tu mejor versión, a despertar al guerrero cansado que se escondió bajo años de rutina, a mirar tu vida y tomar el mando como un comandante que no espera permiso para avanzar. Porque sí, es hora de darlo todo. Dar el máximo no es un acto aislado, es un estilo de vida. Y cuando decides comprometerte con ese estilo, empiezas a notar algo que pocos admiten. Cuanto más avanzas, más solo te vuelves. No porque los demás te abandonen, sino porque la mayoría prefiere caminar a un ritmo cómodo, mientras tú decides marchar como si tus pasos fueran órdenes que te das a ti mismo. Esa soledad no debe asustarte. Debe recordarte que vas en la dirección correcta. Los caminos llenos de gente llevan a destinos comunes. Los senderos silenciosos construyen leyendas. Cuando uno decide darlo todo, el mundo te examina. Y no te examina con cariño, te examina con resistencia. De pronto empiezan a aparecer pruebas, obstáculos, retrasos, contratiempos. No porque el universo quiera frenarte, sino porque quiere saber si eres digno de sostener lo que estás pidiendo. Todos quieren éxito, pero pocos son capaces de cargar el peso que trae consigo. Si tú lo quieres, tendrás que demostrarlo día tras día, caída tras caída, decisión tras decisión. Hay un entrenamiento mental que nadie enseña, pero que todos los grandes han vivido. El entrenamiento de seguir avanzando cuando estás exhausto, cuando nadie te mira, cuando el reconocimiento es inexistente, cuando tus resultados aún no se ven, cuando cada parte de ti quiere detenerse. Ese momento, ese exacto segundo en el que tu cuerpo te dice que no puedes más y tu mente te grita que pares. Ahí es donde empieza la transformación real. Ahí es donde se diferencia un guerrero de un espectador. Ahí es donde nacen los que están dispuestos a darlo todo. Imagina al herrero que martilla una pieza de acero al rojo vivo. Golpea una y otra vez, no porque disfrute del golpe, sino porque sabe que, sin esa presión, el metal jamás alcanzará la forma necesaria. Lo mismo pasa contigo. La presión, la repetición, el cansancio, la frustración. Todo eso está moldeando la versión de ti que necesita aparecer para sostener el éxito que buscas. El herrero no pide permiso para golpear, tú tampoco puedes pedir permiso para disciplinarte. Y si alguna vez creíste que el camino sería recto, olvídalo. Este camino es un campo de entrenamiento constante. Un día avanzarás 10 pasos, al siguiente retrocederás 3, y al siguiente estarás de rodillas, pero incluso ahí, incluso en el suelo, incluso con los pulmones ardiendo, tendrás que convencerte a ti mismo de algo que cambiará tu vida, que no te detendrás por nada, porque cuando decides no detenerte, aunque solo avances 1 centímetro por día, terminas llegando a lugares donde otros jamás pusieron un pie, no por talento, no por suerte, sino porque tú decidiste resistir. Recuerdo a un veterano que decía:
Un soldado no se define por cómo dispara, sino por cómo se levanta. Y esa frase, tan simple en apariencia, encierra una verdad brutal. La excelencia no se construye en los días buenos, sino en los días en los que todo parece ir en contra, cuando te levantas temprano y no sientes motivación, cuando entrenas y no ves progreso, cuando trabajas horas y sientes que todo avanza demasiado lento. Es en esos días donde tu carácter te examina y te pregunta si realmente estás dispuesto a darlo todo o si solo estabas jugando a quererlo. Dar lo máximo significa renunciar a tus versiones débiles, significa dejar de negociar con tus miedos, de justificar tu falta de acción, de esconder tus inseguridades detrás de excusas decoradas. Significa mirarte de frente y decirte a ti mismo que, aunque no tengas ganas, aunque tengas miedo, aunque estés cansado, vas a avanzar igual. Porque la disciplina no se activa con sentimientos, se activa con decisión, y la decisión no se explica, se ejecuta. Habrán días donde sentirás que no avanzas, donde tu mente se llenará de dudas, donde te preguntarás si este camino vale la pena, y te voy a decir la verdad que todos intentan suavizar. Sí, duele. Y sí, cuesta. Pero también es cierto que no existe nada más poderoso que mirar tu vida después de haberlo dado todo y darte cuenta de que ya no eres prisionero de tu versión antigua. El dolor del cambio dura un tiempo. El dolor del arrepentimiento dura toda la vida. Cuando decides darlo todo, algo profundo cambia dentro de ti. Dejas de ser reactivo y te vuelves proactivo. Dejas de esperar la oportunidad perfecta y te vuelves creador de oportunidades. Dejas de ser alguien que contempla la vida y te vuelves alguien que la conquista. Pero ese cambio no ocurre por arte de magia. Ocurre cuando dejas de permitirte suavidades innecesarias, cuando ajustas tu mente como un soldado ajusta su fusil, con precisión, con firmeza, con intención. Es hora de dejar algo claro. Tu vida no va a mejorar porque tú lo desees. Va a mejorar porque tú te vuelvas imparable. Y para volverte imparable, vas a tener que hacer lo que los demás no hacen. Estudiar cuando otros descansan. Trabajar cuando otros se distraen. Entrenar cuando otros posponen. Insistir cuando otros renuncian. Mantenerte en pie cuando otros se quiebran. No por ego, sino porque tú sabes que tu futuro depende de que hoy no seas débil. Ahora respira. Siente el peso de estas palabras, no como un discurso, sino como una orden interna que estabas esperando escuchar desde hace años. Es hora de que aceptes que el mundo no te debe nada, que el éxito no va a tocar tu puerta, que la vida no va a regalarte nada. Pero también es hora de que aceptes que tú tienes todo lo necesario para conquistarlo todo siempre que estés dispuesto a dar cada gota de energía, cada gramo de fuerza y cada fragmento de voluntad. Porque cuando un ser humano decide, de verdad, darlo todo, se vuelve peligroso, se vuelve disciplinado, se vuelve resistente, se vuelve alguien que el mundo no puede ignorar. Y tú, si tú, estás en ese punto exacto donde el pasado ya no tiene permiso para arrastrarte y el futuro te está esperando con los brazos cruzados, evaluando si eres digno de alcanzarlo. No te quedes a medias, no te conformes, no te suavices, no te diluyas, no te acomodes. Revisa tu moral, ajusta tu postura, endurece tu mente. Porque esto no es un juego, esto es tu vida, y si estás aquí, es porque ya lo sabes. Es hora de darlo todo. Hay un momento en el camino donde ya no basta con querer avanzar. Debes convertirte en alguien capaz de cargar con el peso de tus propias decisiones. En ese punto, tus sueños dejan de ser ideas románticas y se convierten en una responsabilidad que exige carácter, y ese carácter no nace solo. Lo construyes con cada hábito que adoptas, con cada sacrificio que aceptas, con cada hora que decides invertir cuando tu cuerpo te pide descanso. Ser alguien que da el máximo no depende de la motivación, depende de la capacidad de convertir la incomodidad en tu combustible principal. Piensa en un sargento veterano que conocí hace años. Tenía el rostro marcado por el sol, cicatrices que no hablaban de derrotas, sino de supervivencia.
y una mirada que podía atravesar cualquier excusa. Solía repetir una frase que muchos reclutas no entendían: el dolor no es tu enemigo, la comodidad sí. Y lo decía con una calma inquietante, como quien conoce una verdad que no necesita explicación. Ese hombre sabía que cada vez que eliges la comodidad, estás retrocediendo un paso, aunque creas que estás avanzando. Porque la comodidad tiene la forma de un refugio, pero el efecto de una trampa. Cuando decides darlo todo, no puedes permitirte caer en la ilusión de lo fácil. La facilidad adormece, la dificultad despierta. La facilidad te hace sentir bien ahora, la dificultad te hace sentir orgulloso después. Y aunque la mayoría prefiere lo primero, tú no puedes darte ese lujo. No si realmente quieres llegar a un punto de tu vida donde el éxito no sea una posibilidad, sino una consecuencia inevitable. Cada día te enfrenta a dos versiones de ti, la disciplinada y la débil. Y aunque ninguna desaparece, una de ellas se fortalecerá mientras la otra se hará más pequeña. La pregunta es, ¿cuál estás alimentando? Cuando te quedas en la cama 5 minutos más, alimentas a tu versión débil. Cuando pospones lo que sabes que debes hacer, la alimentas. Cuando decides actuar aunque estés cansado, aunque estés frustrado, aunque estés harto, alimentas a tu versión disciplinada. Esa es la que algún día te llevará al otro lado, al lugar donde muy pocos llegan porque abandonaron antes de tiempo. Quiero que entiendas algo con claridad absoluta. El éxito no premia a los talentosos, premia a los constantes. Todos conocen a alguien brillante que no llegó a nada porque esperaba sentirse listo. Esperaba sentir ganas. Esperaba que el momento perfecto apareciera como una alineación mágica de circunstancias. Esa gente vive esperando. Y quien espera demasiado termina enterrado bajo su propia paciencia mal entendida. No esperes. Avanza. Ejecuta. Mejora. Repite. Porque no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo hasta que se vuelva inevitable. Muchos se rinden porque confunden cansancio con incapacidad. Pero el cansancio no significa que no puedas. Significa que estás acercándote al límite que necesitas romper. Cuando el músculo arde, está creciendo. Cuando la mente protesta, está expandiéndose. Cuando la voluntad tiembla, está fortaleciéndose. Cada vez que crees que no puedes más y aún así das un paso más, estás redefiniendo tu identidad. Estás dejando de ser quien fuiste para convertirte en quien debes ser. Imagina por un momento una puerta de acero colocada al final de un corredor estrecho. Todos quieren abrirla porque detrás de ella está la vida que dicen desear. Pero lo que pocos saben es que esa puerta no se abre con llaves, ni con talento, ni con suerte. Se abre con repetición, con golpes constantes, con intentos que duelen, con días donde crees que no avanza y días donde avanzas sin darte cuenta. Si golpeas esa puerta una vez, no pasa nada. Si la golpeas 2, tampoco. Pero si la golpeas 1000, 10,000, 20,000 veces, tarde o temprano se va a romper. No porque seas especial, sino porque no te detuviste. Ese es el nivel de entrega de que hablamos cuando decimos darlo todo. No se trata de quererlo, se trata de atacarlo, de caer y levantarte tantas veces que la caída deja de asustarte, de fallar y corregir tantas veces que el fallo deja de ser un obstáculo, de avanzar incluso cuando nadie sabe lo que estás haciendo, cuando nadie reconoce tu esfuerzo, cuando nadie entiende tu visión. Porque el éxito, el verdadero, no necesita espectadores, necesita determinación. La gente suele preguntar, ¿cómo mantengo la disciplina? Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿por qué acepto vivir una vida inferior a mi potencial? Porque cuando entiendes el peso de esa pregunta, la disciplina se vuelve la única respuesta posible. No seguirías viviendo por debajo de lo que eres capaz. No si realmente lo entiendes, no si realmente lo sientes, no si realmente te haces responsable de ti mismo como un comandante se hace responsable de su tropa. No puedes seguir permitiendo que tus miedos decidan por ti. El miedo al fracaso, el miedo al juicio, el miedo a no ser suficiente, todo eso es ruido.
Y el ruido solo domina al soldado que no sabe quién es tú. En cambio, estás aprendiendo a dominarlo. Estás aprendiendo a avanzar con miedo, no sin él. Estás aprendiendo a seguir adelante aunque tu voz interna tiemble. Estás aprendiendo a transformar la inseguridad en movimiento. Porque el valor no es ausencia de miedo, es acción a pesar del miedo. Hay una verdad que debes tatuarte en la mente. La vida no te da más tiempo, te da más responsabilidades. Lo que hoy pospones, mañana pesa el doble. Lo que hoy evitas, mañana te persigue. Lo que hoy te da miedo, mañana te controla. La única forma de vencer es actuar. No cuando sea fácil. No cuando estés listo. No cuando tengas todo claro. Actuar ahora. Porque si no lo haces ahora, te estás entrenando a no hacerlo nunca. Y quiero que lo escuches bien. Este no es un camino para los que buscan una vida cómoda. Este es un camino para los que buscan una vida significativa, para los que están dispuestos a dejar partes de sí mismos en la ruta. Para los que saben que la grandeza no se encuentra, se forja y se forja con fuego interno, con golpes repetidos, con decisiones firmes, con un espíritu que se niega a quebrarse. Así que sigue marchando, sigue construyendo, sigue avanzando aunque duela, aunque te pese, aunque te agote. Porque dentro de ti hay una fuerza que aún no has liberado del todo. Una fuerza que se activa solo cuando estás dispuesto a dar más de lo que creías tener. Una fuerza que transforma al débil en estratega, al cansado en resistente, al inseguro en líder. Y sí, lo sabes, es hora de darlo todo. Hay un punto en la vida donde ya no puedes seguir avanzando con la misma fuerza si no sueltas el peso muerto que has venido cargando durante años. No hablo solo de personas o situaciones, hablo de hábitos, pensamientos, inseguridades, creencias que se han incrustado en tu mente como metralla olvidada. Puedes intentar correr con ellas, pero cada paso será más lento, más doloroso, más costoso. Llega un momento donde debes mirarte de frente y reconocerlo. No puedes darlo todo si sigues reteniendo lo que te frena. Y ese acto de soltar no se hace con suavidad, se hace con decisión militar. Hay soldados que avanzan ligero, no porque sean más fuertes, sino porque dejaron de cargar lo que no les correspondía. La vida funciona igual. Si quieres llegar a un nivel donde tu energía, tu enfoque y tu disciplina estén alineados, tendrás que aprender el arte de despedirte. Y es un arte porque duele. Duele dejar lo familiar. Duele abandonar rutinas que te han acompañado por años. Duele renunciar a versiones antiguas de ti mismo que, aunque ya no te sirven, te resultan conocidas. Pero ese dolor es necesario porque te separa de lo que te detenía. Es el precio inevitable de la evolución. Darlo todo significa liberar espacio interno para que tu mejor versión pueda operar. Significa cuestionarte cada decisión cotidiana. ¿Esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? ¿Esto me fortalece o me adormece? ¿Esto me hará avanzar o me mantendrá estancado? Cuando empiezas a preguntarte eso a diario, tu mente se reorganiza. Te vuelves más estratégico, más consciente, más peligroso para la mediocridad que antes te atrapaba. Porque un ser humano que piensa con claridad se vuelve indomable. Hay una historia que contaban los instructores más duros. Decían que en un antiguo campo de entrenamiento hubo un recluta que siempre llegaba de último, no importaba cuánto se esforzara. Él se esforzaba, sí, pero había algo en su forma de moverse, de mirar el suelo, de respirar con dificultad, que mostraba que cargaba más peso que los demás. Un día, un sargento lo detuvo a mitad de un ejercicio y lo obligó a abrir su mochila. Estaba llena de objetos inútiles, ropa extra, herramientas que no necesitaba, recuerdos personales, tonterías que solo hacían más pesada su marcha. El sargento lo miró y le dijo: ¿Quieres llegar más rápido? Empieza por dejar lo que te sobra. Ese recluta comprendió algo que muy pocos entienden. No puedes avanzar como un guerrero si caminas como un coleccionista de lastres. El día que vació su mochila, terminó la carrera entre los primeros. Esa historia tiene más verdad de la que parece.
Tú también llevas una mochila invisible, y aunque no la veas, la sientes. La sientes cuando te cuesta tomar una decisión. La sientes cuando dudas. La sientes cuando te detienes a medio camino sin razón aparente. La sientes cuando sabes lo que debes hacer, pero te demoras, te distraes, te fragmentas. Parte de darlo todo es vaciar esa mochila. Es analizar con severidad qué estás cargando que ya no te corresponde. Es un acto de honestidad brutal. Pero darlo todo no solo exige soltar peso, exige afilar tus armas internas. Exige convertir tus habilidades en herramientas precisas. Exige estudiar lo que debes saber, entrenar lo que debes dominar, fortalecer lo que seas capaz de fortalecer. Un guerrero no llega al campo de batalla a improvisar. Llega preparado, consciente, alerta. Tú tienes una batalla diaria, tus metas, y no puedes encararlas con la mente embotada y el espíritu disperso. Debes entrenarte para resistir, para pensar con rapidez, para actuar con frialdad cuando el cansancio intenta manipularte. Hay algo que debes comprender. La disciplina no es castigo. Es respeto hacia tu futuro. Es el lenguaje que entienden todas las grandes victorias. Cada día, cuando dices no a lo que te debilita y sí a lo que te construye, estás enviando un mensaje al universo. Estoy listo para soportar la carga de lo que pido, porque el éxito pesa, y pesa mucho. Pero tú tienes dos opciones. Lo cargas ahora con esfuerzo, o lo cargas después con arrepentimiento. Muchos se quiebran porque creen que pueden transformarse sin incomodidad. No entienden que crecer duele. No aceptan que evolucionar requiere dejar partes de sí mismos en el camino. Y sin embargo, el dolor que viene del crecimiento es el único que vale la pena. Es el dolor que te lleva a un nuevo nivel. El dolor de dejar atrás tu versión débil. El dolor de disciplinarte. El dolor de mirar tus fallas sin justificarte. Ese dolor forja tu carácter. Hay un silencio particular que llega cuando estás a punto de rendirte. Un silencio que intenta convencerte de que ya hiciste suficiente, de que mereces un descanso, de que no necesitas exigirte más. Ese silencio es traicionero. Es el susurro de la mediocridad disfrazado de suavidad, y tienes que aprender a reconocerlo. Cuando escuches ese silencio, no te detengas. Esa es la señal de que estás entrando en terreno donde solo avanzan los que dan todo, los que se transforman, los que trascienden. Porque darlo todo no es un acto explosivo y dramático. Es una acumulación de pequeños actos de guerra diaria. Es levantarte un minuto antes. Es concentrarte un poco más. Es estudiar un poco más. Es entrenar cuando no quieres. Es mantener la calma cuando te empujan. Es sostener tu palabra cuando nadie te ve. Es, sobre todo, negarte a retroceder incluso cuando el mundo te empuja hacia atrás. Lo curioso es que, cuando te acostumbras a dar lo mejor de ti, empiezas a notar cómo todo cambia. El cansancio se vuelve tolerable, el sacrificio se vuelve parte natural de tu día, la incomodidad deja de intimidarte y te das cuenta de algo que muchos nunca descubren, que la excelencia no tiene un destino final, es una forma de vivir, un código, un compromiso contigo mismo que no se rompe, no por cansancio, no por miedo, no por dudas. Tu mente es el verdadero campo de batalla, y cada decisión, cada pensamiento, cada acción, es una bala que te mueve hacia adelante o te dispara hacia atrás. Por eso, cada día debes asegurarte de estar apuntando en la dirección correcta. Tal vez estés cansado, quizá hayas fallado antes, tal vez tengas días oscuros. Pero si decides darlo todo, no hay fuerza en la tierra que pueda detener el crecimiento que eso genera. Porque al final, solo hay dos tipos de personas: los que se rinden y cuentan excusas, y los que avanzan y cuentan resultados. Solo tú decides a cuál perteneces. Y tú ya lo sabes, es hora de darlo todo. Hay un punto en el camino en el que ya no estás luchando contra el cansancio, sino contra tu antigua versión, un punto donde los músculos tiemblan, pero la mente, en lugar de quebrarse, se afila. Ese punto es una frontera invisible. Los débiles la ven como una señal para detenerse.
Los disciplinados la ven como una orden para avanzar, porque cuando un soldado escucha cómo sus huesos protestan, cómo su respiración se convierte en una cuerda áspera, cómo el corazón late como un martillo contra el pecho, sabe que está entrando en la zona donde la mayoría se rinde y donde unos pocos se transforman. Y tú, ya estás ahí, ya entraste. Y ahora vas a cruzar más profundo. El terreno por donde caminas ya no es físico, es psicológico. Hay un campo de batalla en tu cabeza que nunca aparece en mapas, pero es donde se define todo. Cada vez que intentas darlo todo y sientes que te falta aire, que te quema la espalda, que tu mente empieza a negociar excusas, es ahí donde tu verdadera vida empieza a escribirse. Porque las victorias auténticas no se ganan en los días donde todo sale bien, sino en los días donde cada segundo se siente como una montaña y aún así avanzas. Recordarás este momento un día. Estás cansado, estás saturado, estás desgastado, pero sigues. Y ese sigues va a valer oro. Va a ser tu sello, tu firma, tu ADN reforjado en fuego. Imagina por un instante a un cadete en su última semana de entrenamiento. Tiene los hombros destruidos, los pies llenos de ampollas, la garganta seca. Cada paso le cuesta más que el anterior. Los instructores no le dan descanso, no le dan confort, no le dan elogios. Solo le exigen, le presionan, le rompen. Y mientras lo rompen, algo ocurre. El cadete empieza a descubrir que su cuerpo no manda, que su mente no negocia, que su espíritu no retrocede. No porque sea fuerte desde el principio, sino porque se hizo fuerte mientras intentaba sobrevivir. Tú eres ese cadete ahora. Y lo que sientes no es castigo, es evolución. El dolor no es una alarma que te pide detenerte. El dolor es una advertencia que te dice que estás entrando en el territorio donde se construyen los que trascienden. El dolor es un código secreto que solo entienden los que han decidido darlo todo. Es el idioma de los que no están dispuestos a conformarse con ser una versión promedio de sí mismos. Es la lengua materna de los que se eligen a sí mismos sin excusas. En algún punto de esta batalla personal vas a notar un cambio sutil. Ya no buscarás motivación, buscarás propósito. Ya no necesitarás que nadie te empuje, porque habrás desarrollado una forma de empujarte solo. Y ahí, en ese instante, la disciplina ya no será una obligación. Será tu mecanismo natural, como respirar, como parpadear, como levantarte del suelo incluso cuando no tienes fuerzas para hacerlo. A veces, en tu camino, te vas a encontrar con una idea que te incomodará. ¿Qué pasa si no lo logro? Esa pregunta es un enemigo infiltrado, una sombra que intenta sabotearte, pero la respuesta nunca es racional. La respuesta siempre es acción. La respuesta siempre es dar un paso más. La respuesta siempre es avanzar cuando nadie te mira, cuando nadie te premia, cuando nadie te reconoce. Las misiones más grandes de un soldado siempre se ejecutan en silencio, y las misiones más grandes de tu vida también. Van a venir días donde no tendrás energía, donde la frustración hará ruido, donde la duda se hará pesada. Pero esos días no son obstáculos, son exámenes, son filtros, son guardianes del siguiente nivel. A los débiles los devuelven al inicio, a los disciplinados los reconocen y los dejan pasar. Piensa en esto, los mayores logros de tu vida van a depender de tu capacidad de insistir, de tu capacidad de no negociarte, de tu capacidad de servirte a ti mismo la verdad aunque duela. Porque a veces la verdad es simple. No estás haciendo lo suficiente. Y eso no es una acusación, es una invitación. Un llamado a apretar más los dientes, a ajustar tus horarios, a cortar distracciones, a encender ese fuego interno que has dejado dormido demasiado tiempo. Hay personas que viven esperando el momento perfecto para darlo todo, sin darse cuenta de que ese momento nunca llega. Y no llega porque no existe un día ideal, no existe una ventana mágica donde todo está alineado, no existe un calendario escrito para los que esperan.
El único calendario que existe es el de los que se mueven, el del guerrero que entiende que la acción crea su propio clima, que el sacrificio genera sus propias oportunidades, que el compromiso fabrica su propio destino. Por eso, cuando digo es hora de darlo todo, no es un eslogan ni una frase bonita. Es una declaración de guerra contra la parte de ti que aún quiere comodidad. Es una orden directa, sin filtro, sin azúcar, sin romanticismo. Si quieres que tu vida cambie, tienes que cambiar tú primero. Si quieres resultados que la mayoría nunca tendrá, tienes que ser la persona que la mayoría nunca se atreve a ser. Recuerda este principio militar. Cuando los demás descansan, tú entrenas. Cuando los demás dudan, tú avanzas. Cuando los demás paran, tú aceleras. Cuando los demás renuncian, tú presionas. Ese código es la diferencia entre alguien que sueña y alguien que conquista. Hoy, aquí, en este preciso momento, tu vida está observándote. Está esperando ver si eres el tipo de persona que se esconde detrás de excusas o el tipo de persona que ruge y pelea incluso cuando la batalla se inclina en su contra. Este es el instante donde defines de qué estás hecho. No mañana, no cuando te sientas listo, no cuando todo se acomode. Es ahora. Tu dolor es el costo. Tu disciplina es el método. Tu compromiso es la llave. Tu carácter es la prueba. Tu propósito es el combustible. Y cuando combinas todo eso, el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en un terreno conquistable. No estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para avanzar. No estás aquí para observar. Estás aquí para construir. No estás aquí para esperar. Estás aquí para ejecutar. No estás aquí para imaginar lo que podría ser. Estás aquí para convertirte en eso. Porque ahora, más que nunca, es hora de darlo todo. Hay un momento en la vida de todo guerrero donde las órdenes dejan de venir de afuera y empiezan a venir de adentro. Un momento donde ya no necesitas que te expliquen por qué debes levantarte temprano, por qué debes entrenar cuando el cuerpo pide descanso, por qué debes estudiar cuando el mundo te empuja a distraerte, por qué debes romper ciclos que te atan a una versión débil de ti mismo. Ese momento llega cuando, después de tanto golpearte contra tus límites, descubres que los límites no eran muros, eran puertas esperando que las atravesaras. Y cuando finalmente cruzas la primera, ya no vuelves a ser el mismo. Dejas de caminar como alguien que está probando suerte. Empiezas a caminar como alguien que está construyendo destino. El mundo respeta a quienes se respetan a sí mismos. El mundo se abre a quienes se abren camino con disciplina, no con deseos. Y tú, que has llegado hasta esta parte, que has soportado la crudeza, que has enfrentado tu propio espejo sin parpadear, estás listo para entender algo que la mayoría nunca comprenderá. La grandeza no se alcanza soñando, se alcanza obedeciendo un estándar más alto que el promedio tolera. Es fácil querer ser fuerte cuando no hay batalla. Es fácil querer ser exitoso cuando el precio aún no ha sido presentado. Es fácil querer ser disciplinado cuando la vida no está exigiendo nada. Pero tú ya viste el costo, ya lo sentiste, ya caminaste sobre él y aún así sigues aquí, firme, como un soldado que sabe que la guerra no se gana con discursos, sino con decisiones. Hay un lugar dentro de ti que aún no has explorado. Un espacio reservado para los que no retroceden. Un territorio psicológico al que solo entran aquellos que quemaron sus excusas, enterraron sus miedos y se comprometieron con una intensidad casi brutal. Ese territorio no se revela en días fáciles. Se revela cuando te quedas sin fuerzas y aún así avanzas. Cuando el cansancio te persigue como un enemigo silencioso y aún así no te detienes. Cuando la duda te rodea por completo pero encuentras en tu pecho una chispa que se rehúsa a apagarse. Esa chispa eres tú, pero en tu forma más pura. Tu yo sin máscaras. Tu yo sin fragilidad artificial. Tu yo sin ruido externo. Tu yo sin historia vieja. Tu yo sin barreras inventadas.
Es ese yo el que está listo para comandar tu vida a partir de ahora. Tal vez nadie te lo dijo jamás, pero debes escucharlo ahora. Tú no eres una sombra que reacciona a lo que pasa. Tú eres un martillo que impacta lo que quiere construir. No eres un espectador de tu historia. Eres el que la escribe con cicatrices, sudor y decisiones firmes. No eres un sobreviviente. Eres un estratega que transforma desventajas en combustibles. Pero para activar ese nivel necesitas algo que el mundo moderno desprecia: rituales de guerra personal. Necesitas esos momentos donde, en silencio, te declaras dueño de tu mente, donde decides que tus emociones pueden protestar, pero no mandar, donde aceptas que la disciplina duele, pero la falta de disciplina destruye, donde llevas tu capacidad de enfoque a un punto que los demás considerarían obsesión, pero tú lo entiendes como deber. Mira tu vida como un campo de entrenamiento. Cada día es una misión. Cada minuto tiene una función. Cada distracción es un enemigo. Cada excusa es una fuga de potencial. Cada elección te acerca o te aleja del soldado en el que puedes convertirte. Y no, esto no se trata de perfección. La perfección no construye guerreros. La resistencia sí. Las caídas sí. Las noches donde dudaste de ti mismo, sí. Los días donde quisiste renunciar, sí. Las horas donde todo se hizo cuesta arriba, sí. Todo eso te moldeó. Te hizo capaz de cargar un peso emocional que la mayoría evitaría. Te permitió ver lo que otros no quieren mirar. Míralo así. Un guerrero no es el que nunca cae. Es el que después de caer reconoce el suelo, entiende el golpe, analiza la falla, se levanta y avanza como si el golpe fuese parte del calentamiento. La batalla nunca fue contra el dolor, sino contra la rendición. Nunca fue contra el mundo, sino contra el punto exacto donde decides parar. Y tú no vas a parar. Porque la vida ya te puso a prueba demasiadas veces como para que retrocedas ahora. Porque el tiempo ya te mostró que nadie va a venir a salvarte. Porque tus sueños ya te reclamaron muchas veces desde lejos. Porque tu futuro ya está cansado de que lo pospongas. Porque tu destino merece tu máximo, no tus sobras. Hay un tipo de ser humano que, cuando decide darlo todo, se vuelve imparable. No porque tenga talento, sino porque tiene una capacidad casi salvaje de insistir, una resistencia animal. Una convicción absurda, una voluntad que no negocia. Ese tipo de ser humano no nace así. Se forja, se construye, se endurece, se disciplina hasta que la disciplina se convierte en identidad. Hasta que su mente deja de buscar comodidad y empieza a buscar avance. Hasta que su alma deja de temer el fracaso y empieza a temer a la mediocridad. Tú estás en ese proceso. Estás en ese cruce. Estás en ese punto donde ya no eres el que fuiste, pero tampoco has mostrado aún la versión final que estás construyendo. Por eso este momento es sagrado. Aquí es donde muchos se rinden. Aquí es donde otros se congelan. Aquí es donde la multitud abandona. Pero aquí es donde tú te conviertes en excepción. Si pudieras abandonar, ya lo habrías hecho. Si fueras débil, no estarías leyendo esta parte. Si no estuvieras hecho para algo más grande, no sentirías ese fuego interno que, aunque duela, no te deja en paz. Ese fuego no es ansiedad, no es presión, no es estrés. Ese fuego es tu naturaleza reclamando su lugar. Es tu grandeza golpeando la puerta. Es tu potencial exigiendo nacer. Es tu espíritu diciendo, no retrocedas, todavía no, aún queda más dentro de ti, mucho más. Y tiene razón, porque ahora es cuando se define todo. Ahora es cuando tu carácter toma el control. Ahora es cuando tu disciplina se afila como un arma. Ahora es cuando tu mentalidad deja de pedir permiso y empieza a imponer presencia. Ahora es cuando entiendes, con una claridad casi intimidante, que tu vida no va a cambiar por accidente, va a cambiar por orden tuya. Así que respira hondo. Endurece la mirada, ajusta la columna, eleva tu estándar, refuerza tu decisión. Y grábate esto como si fuera una marca en el metal caliente de tu alma.
Este es el momento en el que te conviertes en alguien que da el 100%, incluso cuando nadie lo exige. Este es el momento donde descubres que tienes más fuerza de la que creías, más resistencia de la que imaginabas, más propósito del que te permitiste aceptar, más capacidad de sacrificio de la que cualquier persona a tu alrededor jamás sospechó. Porque tú no estás hecho para lo promedio. Tú no estás hecho para lo fácil. Tú no estás hecho para esperar. Tú no estás hecho para rendirte. Tú estás hecho para ese punto exacto donde otros caen y tú avanzas. Para ese punto donde el dolor aumenta y tú aceleras. Para ese punto donde la duda grita y tú te vuelves más silencioso. Para ese punto donde la batalla arrecia y tú te vuelves más estratégico. Para ese punto donde el mundo se cierra y tú abres un camino a la fuerza, porque ese es tu destino. No solo darlo todo, ser alguien que no sabe dar menos que todo. Y ahora que lo sabes, no hay vuelta atrás.